Si no se abre ahora, a partir del día 30 de abril, y se extiende el plazo mucho más, cuando se abra en ese momento, los casos de coronavirus aumentarán de forma mucho más exponencial a que se abra desde ahora. Será peor para todos desde el punto de vista de la salud y obviamente también de lo económico. La pregunta del año es: ¿cuándo debemos de abrir la economía? Y como siempre, el gobierno se equivoca totalmente, ya sea por ignorancia o porque tiene intenciones perversas en relación a las elecciones. Y antes que nada debemos de aclarar que aunque este gobierno vive cometiendo errores fatales, las cifras en relación a lo que padece el mundo son reales. Por ejemplo, en cuanto a la cifra de pruebas por millón de habitantes, República Dominicana tiene 1962, lo cual nos coloca en el promedio y la media de la región de Latinoamérica, por encima de países como Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, entre otros. Vamos al fondo. No solo por un tema de economía y de evitar hambre, sino también de la propia salud de todos nosotros, nuestra conclusión y propuesta es que se debe de abrir ya, a partir del día 30 de abril, con medidas de seguridad y de distanciamiento social y para personas de bajo riesgo. Para personas de alto riesgo como ancianos y personas con condiciones de salud preexistentes, esas personas deben seguir aisladas. Y con la excepción de no abrir negocios de multitudes, como bares, fiestas, conciertos, entre otras. Y en cuanto al sistema educativo de todos los niveles, que se siga impartiendo clase de forma virtual. Esta propuesta no es solo por economía, sino por la propia salud de todos nosotros. Y explicaremos a continuación el porqué. La finalidad de la cuarentena no es erradicar el virus. Eso es imposible. Siempre habrá brotes. El fin de todo esto es aplanar la curva del crecimiento de los casos nuevos del virus, de forma que el sistema de salud lo aguante y no colapse. Y por fin el país se merece un análisis correcto del crecimiento y la curva del virus. El comportamiento del virus en República Dominicana se puede dividir en tres fases. La primera fase, desde la cuarentena, desde el día 16 de marzo al día 31 de marzo, fue uno con un comportamiento ascendente y cuasi exponencial, donde se multiplicaba de forma constante por un factorial variable, generalmente por encima de 1.2. La segunda fase del comportamiento de este virus, desde el día 1 de abril al día 16 de abril, es uno de un comportamiento en aplanamiento, donde la curva claramente se ve que se está aplanando y donde deja de multiplicarse de forma exponencial, donde incluso en vez de multiplicarse por un factorial o de forma exponencial, vemos que en algunos días de hecho baja. Y en su totalidad, en los días descritos, podemos observar que el ascenso de los casos nuevos en su totalidad es uno mucho más plano. En la fase 3, del día 17 de abril al día de hoy, 25 de abril, vemos una curva y tendencia totalmente en descenso, con una reducción en los casos nuevos día tras día, en su gran mayoría de forma reiterada, desde 371 casos a 177 casos. Ahora hablemos de lo que aguanta el sistema de salud. De 2.587 camas, habían 448 camas ocupadas, representando un 17% del total de camas disponibles. Por igual hay 41 unidades de cuidados intensivos ocupados, de un total de 131 disponibles, representando un 31% de ocupación. Y en adición 32 ventiladores ocupados de 134, representando una ocupación de un 23%. Y estas son las cifras actuales de lo que aguanta el sistema, mientras que en otros países como España e Italia, el sistema colapsó y no aguantó. Es decir, en esos países habían más personas necesitando esos servicios médicos de las que habían disponibles. Y en República Dominicana, en la medida que pasa el tiempo y entran más medicamentos, camas, ventiladores, etc., la capacidad de nuestro sistema aumenta. Y ahora el punto más importante. Si no se abre ahora, a partir del día 30 de abril, y se extiende el plazo mucho más,
Cuando se abra en ese momento, los casos de coronavirus aumentarán de forma mucho más exponencial a que se abra desde ahora. Será peor para todos desde el punto de vista de la salud y obviamente también de lo económico. Porque recuerden que hasta que no salga la vacuna es imposible erradicar el virus. Nos dará a todos. El punto del confinamiento es bajar la curva del crecimiento del virus de modo que el sistema pueda aguantar. No es para erradicarlo. Y por lo tanto, si extendemos demasiado el confinamiento y aplazamos más los días de cuarentena, aplanando demasiado la curva, muy poca gente habría pasado por el sistema de salud. Como a mucha gente no le dio, explota exponencialmente el número de personas nuevas con coronavirus. Mientras que si abrimos desde ahora, sí, los casos pueden aumentar, pero de forma mucho más controlada y enfocándonos, intentando que le dé a personas de bajo riesgo en vez de personas de alto riesgo. Porque repetimos, siempre habrá brotes. Esto será inevitable. El virus no va a erradicar hasta que se encuentre la vacuna. Por lo tanto, esta es la mejor vía, la única vía. Finalmente, una vez se abra la economía, se deben efectuar las políticas que nosotros hemos propuesto en Única Vía para reactivar y salvar la economía, recuperar los empleos, subir las recaudaciones perdidas, reducir la pobreza, reducir el desempleo, eliminar la corrupción, evitar un default y evitar una hiperinflación. Todo esto con frizar el gasto público, bajar el gasto de corrupción matemáticamente identificado, bajando los impuestos que incentivan la inversión y la creación de empleo, que a la vez por la curva del Laffer aumenta las recaudaciones y nos aseguran que haya el gasto para salud pública. Para terminar, esperamos que los partidos de oposición estudien nuestros análisis y apoyen nuestra propuesta, para ver si todos juntos salvamos este país. Para mirar todo esto, observen nuestro video de nuestro plan de gobierno 2020-2024 en nuestra página de Instagram Única Vía RD.